estaba consangrado. No, era nada más O sea, le hemos peritoneado, pero nadie supo de dónde. No, que no veían de dónde era. Pero es que en la intervención previa le habían dado un lleguecito al vaso. Entonces por eso sospechan que de ahí. ¿Y de cuánto era el peritoneo, perdón? 1700. 1700. ¿Y que nomás abrieron, sacaron, limpiaron y ya? Sí. Y estar vigilando nada más que lo del sangrado. Bueno, si es que siempre que subo me pregunta por ella. Entonces ahorita me va a preguntar de seguro. ¿Qué estás orinando bien, sin fiebre? Ya más igual, ayer cuando llegó un bus, ¿Ya no me servían? ya tenía bueno, ahorita. Y sin que ver Y sin antibiótico. yo les empecé a No, es que antibiótico, que me contenta la roca llegó con 20 trocas, 50, todo 32. Ah, ya va hacia abajo. Más abajo, ajá. Va. ¿Y la lesión renal ya mejoró? Yo me enteré con 1.8, pero como no me aportaba con diurético. 1.6. ¿Te acuerdas cuánto quedó la creatinina de ellos? De la 2. ¿O no? 0.7. Sí. Sí, nomás por si me preguntan por pensé que ahí tenías el concentrado. Y esta es la última hemoglobina de la mañana. Sí, lo que es el grabar después de todo, pero Dices que es no veas. bueno. Yo ¿Y quién la metió a cirugía? ¿O trasplante? No, por lo próximo. ¿Por lo pronto? No podían. Estoy muy interesado. ¿No operan o qué? jamás en estos taperitos nunca se Vamos a hablar en general del tratamiento del síndrome de respiración aguda. Nuestra agenda de hoy, vamos a ver una pequeña introducción de lo que es el tratamiento. Vamos a ver el soporte respiratorio no invasivo, la ventilación invasiva, las medidas de apoyo y terapias de rescate. Prioridad en el tratamiento del síndrome del respiratorio agudo, vamos a ver que la principal, la base clave va a ser tratar lo que nos causó la causa de este síndrome, ¿vale? Por ejemplo, si fue causado por sepsis, pues vamos a tener que dar antibiótico-terapia y pues una reanimación temprana de nuestro paciente. Pero ya como entendí el tema, lo dividí en tres partes, en lo que es la parte ventilatoria. Esto ya se va a dividir en lo que es la no invasiva y la invasiva, la terapia de apoyo y las terapias de rescate. Posteriormente vamos a hablar vamos a hablar un poco más de cada una. Bueno, en la parte ventilatoria vamos a hablar primeramente de la ventilación no invasiva. Esta tiene ciertas ventajas sobre la ventilación mecánica. Una de ellas es evitar lo que son los daños asociados con el ventilador, como ya habíamos visto en clases previas, y también la necesidad de una sedación profunda. Sin embargo, también puede llevarnos no tiene las partes malas pues de la ventilación no invasiva, es que podemos tener
una intubación retardada para nuestro paciente. No vamos a tener la facilidad para controlar el volumen vital que se está manejando, y pues no vamos a poder monitorear tampoco las presiones de la vía respiratoria. Un ejemplo de ello es el uso de la máscara de CPAP. Por ejemplo, nos puede causar atelotraumas, ya que si no está bien sellada, en este ciclo que se hace por no estar bien sellada de reapertura de apertura y cierre de los alvéolos, no puede ocasionar lo que es un atelotrauma. Ha habido estudios que se hicieron con la pandemia del COVID, en donde en vez de usar la máscara convencional del CPAP, se ha utilizado un casco completo. Pues dio ciertas ventajas. Alguna de ellas es que disminuía lo que es la tasa de intubación. Asimismo también disminuyó la mortalidad, y asimismo también se vio que hubo una disminución en los días del requerimiento de esta ventilación. También vamos a tener el otro dispositivo, que son las cánulas de alto flujo. Pues al igual que el otro dispositivo, también tiene ciertas ventajas. Una de ellas es que va a dar mayor comodidad a nuestro paciente, y sin embargo una característica para utilizar las ventilaciones no invasivas es que nuestros pacientes tienen que estar hemodinámicamente estables y tienen que tener los reflejos de la vía aérea presentes. También se han hecho estudios sobre si las cánulas de alto flujo disminuían lo que era la mortalidad en comparación con las pacientes que tenían ventilación mecánica. Para ello también se ha utilizado, cuando utilizamos estos dispositivos, podemos utilizar lo que es el índice de ROS. Esto nos va a predecir si nuestro paciente va a tener una buena adaptación al sistema que elijamos, o si tiene una alta probabilidad de fracaso. En vamos a sacar el índice de ROS, y cuando es mayor de 5, menor de 4.8, vamos a tener que va a haber alto índice de fracaso. También cuando utilizamos este tipo de monitorización, se recomienda que haya este tipo de ventilación se recomienda que haya una monitorización temprana. Se dice también que los pacientes deben de ser vigilados preferentemente en la UCI. En estos pacientes, cuando se maneja un volumen corriente mayor de 9.5, hay un índice alto de que esta ventilación vaya a fracasar, y por lo tanto vayamos a tener que recurrir a la ventilación mecánica. Ha habido estudios también que se han hecho en pacientes con intubación temprana. Esto quiere decir que los pacientes que inician con el padecimiento, si se utilizan estos modos de ventilación, hay estudios que dicen que 12 horas después si se utilizan más de 12 horas estos dispositivos, y después nuestro paciente tiene que ser intubado, tienen más complicaciones estos pacientes que ya se utilizó la ventilación mecánica a aquellos que no se haya utilizado. No sé si me dio a entender. También cuando utilizamos la ventilación no invasiva, hay otra escala que se puede utilizar, que es la escala Hartog. Cuando
es mayor de 5, nos indica que nuestro paciente tiene una alta probabilidad de que esta modalidad ventilatoria nos vaya a fallar. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte ventilatoria invasiva del tratamiento. Bueno, en esta, las metas de protección, se ha dicho que anteriormente se utilizaban volúmenes quirales mayores de 12. Eso se han hecho estudios y se ha visto que en esta enfermedad, los volúmenes corrientes tienen que ser de 4 a 8. Esto, ya que la patología en sí misma causa alteraciones pulmonares, que a pesar de que nosotros podamos meter volúmenes corrientes de 6, nosotros podemos ocasionar un bolotrón. Por eso en algunas ocasiones se refiere que los volúmenes adecuados pueden variar de 4 a 8 mililitros por peso. Este lo vamos a sacar con el peso ideal del paciente, ya que si utilizamos el peso real en pacientes pues, con obesidad, vamos a meter este volumen de masa a nuestro paciente. También se refiere que debemos de tener un pH adecuado. Se manejaba que puede ser de 7.3 a 7.45. Asimismo, una parte importante va a ser la breathing pressure, que vamos a ver un poquito más que se refiere que las metas deben estar de 13 a 15 centímetros de agua. Asimismo, la presión meseta, se han hecho estudios que cuando son mayores de 30, los pacientes tienen peor pronóstico y pues se ha referido que debe ser entonces menor a 30. También una presión de oxígeno que debe de ser de 88 a 95. Aquí también tenemos que tener cuidado de no hiperoxigenar a nuestro paciente, ya que también cuando tenemos una hiperoxigenación, pues no es lo mejor que podamos. Y la saturación también se recomienda que sea mayor de 93. En otro artículo que había leído se refería igual, que podía ser de 88 a 92. Bueno, para sacarlo de la breathing pressure, la fórmula va a ser la presión meseta menos el PIB. Esta se considera que es una variable independiente y que es la que está más asociada a lo que es la supervivencia de nuestro paciente. Se hizo un estudio en donde se vio que pacientes que tenían una breathing pressure menor de 13 en el primer día de ventilación mecánica tenían menor mortalidad que los pacientes que tuvieron más de 15 en ese estudio. Bueno, vamos a ver que la parte importante de la ventilación mecánica se va a basar principalmente en que nosotros no vayamos al programar la ventilación, no se vaya a ocasionar una lesión pulmonar. En también está la parte de utilizar la ventilación mecánica cuando el paciente tiene una ventilación espontánea. En esta modalidad, lo que se puede ocasionar va a ser una lesión pulmonar autoinfligida por el paciente. ¿Cuáles serían los beneficios de esta modalidad? Bueno, es que el paciente tiene una función de los músculos respiratorios, un mejor intercambio de gases y va a requerir menos sedación. Se hizo un estudio en donde se utilizó esta respiración espontánea y se vio que no estaba asociada a una mejoría en cuanto a la mortalidad,
Sin embargo, sí disminuyó lo que son las estancias en la UCI y un desteteo más rápido de lo que fue la ventilación mecánica. Otra parte importante del ajuste de la ventilación mecánica va a ser el ajuste de la PIP. La PIP nos va a ayudar a que va a mantener el grado de insuflación de nuestros alvéolos. Se refiere también que con una PIP mayor, bueno, aquí vamos a titular se refiere que tenemos de titular la PIP. No hay como un modo estándar para hacerlo, una cosa rápida que se puede hacer para ir iniciando la titulación es usar la tabla, que se va a basar en el grado de PO2 que nuestro paciente va a requerir. También mencionaron que que no se recomendaban PIP menores de 5, ya que también esto, al igual que las mayores, una PIP alta nos pueden ocasionar perjuicios a nuestro paciente. ¿Cuáles van a ser los beneficios de la PIP? Esta PIP nos va a mejorar lo que es la capacidad residual funcional de nuestro paciente. Va a mejorar lo que son las presiones medias y por lo tanto va a haber una disminución del cortocircuito y una reducción de lo que es el riesgo de atelectasias y biotraumas. Por ejemplo, en pacientes obesos se requiere una mayor titulación, ya que la presión pulmonar va a estar afectada. En otro artículo venía lo que es el algoritmo para iniciar el tratamiento, pues, de lo que es de esta patología. Y ahí cada uno nos va explicando lo que ya habíamos visto antes, las metas que les había dicho de la presión Z, el pH, el volumen tiral. Pues se debe de mantener una PAFI mayor de 150. Y ahora vamos. ¿Me puede regresar un poquito? Ahí tienes las metas, ¿no? O sea, no puedes tener como una meta de una PAFI menor de 150, porque el paciente puede estar muy severamente enfermo. Lo que tienes que buscar es llegar ahí lo que dice ahí. Programar tu ventilador para tratar de que tus pacientes absorben más del 88 al 95% del tiempo. No vas a querer llegar tú a que tenga una PAFI más de cierto rango. Lo que tú quieres es tenerlo bien oxigenado, ¿no? Para los cuidados de apoyo, estos son los cuidados que todo paciente con síndrome de respiratorio pues debe de tener. En este se manejaba como primera parte lo que es el manejo óptimo de los fluidos. En este se refiere que como tal la patología del síndrome de respiratorio nos puede conllevar a que nuestro paciente tenga mayor edema pulmonar. En esto se va a tratar de que tengamos un balance hídrico adecuado y se requiere también llegar a estar en neutro, o incluso también se pueden manejar los pacientes en un balance negativo. En el estudio PAC se hizo
se manejaron pacientes en donde se comparó que los pacientes que tenían un manejo conservador de los líquidos, pues les iba mejor a esos pacientes. Asimismo, también debemos de tener un adecuado manejo del dolor, de la agitación y del delirio. También se refería que era más conveniente tener a nuestro paciente en sedación ligera y evitar lo que son las sedaciones profundas, salvo en los casos que sean necesarias. Y no se recomendaba destetar a nuestro paciente cuando teníamos una FiO2 mayor del 50% o una PIB mayor del 8%. En la anterior, el FiO2 es un ensayo de 2006 que se realizó en 6.997 pacientes y así como tú dijiste, se aleatorizó para darles una restricción de fluidos comparado con un esquema un poquito más liberal. En ese tiempo todavía no se tenían los fenotipos de SDRA, entonces de forma generalizada pues parece que se beneficiaron de tener una estrategia más restringida, con un balance de líquidos creo que era de menos 12 se pasaba un poquito, creo que el máximo era como 2 litros y el otro se pasaba creo que hasta los 6 litros, algo así. Pero repito, pues de forma global les iba mejor a los más restringidos. Sin embargo, a los que tienen el patrón preinflamatorio son los que se benefician más de la restricción que de darles una estrategia liberal. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta va a ser el soporte nutricional. Aquí se han hecho estudios en donde se refiere que una dosis trófica de la dieta es mejor, ya que se han hecho estudios donde la dosis correspondiente del paciente. Sin embargo, estos pacientes presentaron lo que son mayor volumen residual, mayor vómitos y mayor estreñimiento. En estos pacientes que se inició con la dosis trófica, se vieron a largo plazo no causaba repercusiones en cuanto a la sobrevida de estos pacientes o su función física o cognitiva. Asimismo, también vamos a hacer uso de lo que es la farmacoterapia. En no hay un consenso claro acerca de cuál fármaco es esencial o es útil para que nosotros lo podamos usar. Como ya habíamos visto antes, esta enfermedad nos va a causar alteraciones en lo que son la vía inflamatoria, va a causar lesiones epiteliales, lesiones endoteliales y también nos va a causar trastorno de la coagulación, por lo cual se han hecho estudios en cada uno de estos apartados para ver si algún fármaco nos pudiera ayudar para mejorar el estado de nuestro paciente. Se han hecho estudios con vitamina D, se les dio vitamina D a los pacientes, ya que se dice que tiene efectos inmunomoduladores. Sin embargo, no se encontró diferencia alguna entre los pacientes que se les dio vitamina D a los pacientes que no se les dio. Igual asimismo ocurrió con un estudio que se hizo con el interferón beta 1, en donde se utilizó ya que tiene la función de mejorar la barrera endotelial. Sin embargo, tampoco se vieron beneficios en los pacientes que se usó el interferón beta 1. También se hicieron otros estudios donde se les administró vitamina C a los pacientes, y en este estudio en primera instancia no se vio
alguna mejoría en 96 horas que se utilizó la vitamina C. Sin embargo, a los 28 días se vio que sí hubo una mortalidad en comparación al grupo que no se le dio vitamina C. Otro método de apoyo, no lo puse, pero también es la profilaxis de nuestro paciente. En cuanto son las terapias de rescate, tampoco, una de ellas, vamos a utilizar estas terapias de rescate cuando nuestro paciente tiene una hipoxemia severa o refractaria, cuando hay una hipercapnia también severa, una acidosis o tenemos presiones infectas elevadas. Un ejemplo de estas terapias de rescate va a ser el uso de ECMO. El uso de ECMO, como ya habíamos visto, va a haber dos modalidades del ECMO. La que se puede utilizar para terapias de apoyo respiratorio y terapias de apoyo circulatorio. Para el apoyo ventilatorio vamos a utilizar lo que es la modalidad de veno-venoso. Esta nos va a ayudar para, filtrar la sangre y se va a pasar directo a la vena. Esto también, asimismo, nos puede servir cuando nuestro paciente tiene una hipertensión pulmonar, nos va a servir también como modo de apoyo circulatorio, ya que nos va a disminuir lo que son la sobrecarga del ventrículo derecho. Hay ciertas indicaciones para utilizar lo que es la terapia ECMO. Se refiere que las contraindicaciones deben de ser, no se debe de administrar con pacientes que tienen ya una ventilación mecánica por más de 7 días. Se refiere también que debemos ser muy juiciosos a la hora de elegir a nuestros pacientes que van a ser candidatos para la ECMO, ya que pues es una terapia de alto costo. Entonces debemos de valorar bien a nuestro paciente, ya que si es un paciente que no tiene buen pronóstico, pues se refiere que son terapias de aproximadamente como medio millón o algo así. Entonces sí tenemos que valorar bien qué pacientes nosotros creemos que sí va a ser beneficiario con el uso de esta terapia. Otra terapia de rescate que se ha visto, pero no hay igual fundamentos de si es adecuado o no, va a ser el uso de los corticosteroides. Estos se utilizan ya que los corticosteroides se van a utilizar como antiinflamatorios. Un ejemplo de ellos, se ha hecho estudios con la dexametasona ahorita, cuando fue lo del COVID, en este se hicieron estudios que en pacientes que tenían de 4 a 8 días se les aplicó dexametasona y sí hubo una disminución en lo que son el requerimiento de ventilación y de la mortalidad en estos pacientes en 60 días. Una parte importante de la patología que debemos de tener en cuenta es la causa como yo mencioné al principio, la causa que ocasionó el síndrome de distrés respiratorio, ya que esta nos puede guiar a qué tratamiento vamos a utilizar. Por ejemplo, si fue una neumonía por influenza, si nosotros ponemos dexametasona en vez de ayudar a nuestro paciente, se va a perjudicar, ya que la dexametasona nos va a ocasionar un retraso en lo que es la eliminación viral del virus. En cambio, si utilizamos la dexametasona en pacientes con ventilación mecánica que tienen COVID, esta se ha visto que se recuperan más rápido, incluso nos ayuda a mejorar
los cambios radiográficos que vamos a observar en el paciente y también van a aumentar la supervivencia de estos pacientes. Se ha visto también que, por ejemplo, con el uso de corticosteroides se va a mejorar lo que es la tasa de reintubación de estos pacientes y va a disminuir lo que son los días de requerimiento de ventilación mecánica. Ya les había mencionado que en COVID se hicieron estudios con dexametasona en donde sí se había una disminución en el uso de ventilación mecánica y de la mortalidad. Asimismo también no se ha visto mejoría en los pacientes que ya tienen más de 14 días y se les agrega dexametasona, no se ha visto mejoría en el uso de dexametasona en estos pacientes. Igual se han hecho estudios en donde se le aplicaron 20 miligramos de dexametasona a los pacientes durante 5 días y sí se han visto pues mejorías se vio una disminución en este estudio de lo que es la tasa de mortalidad y los días de requerimiento de la ventilación mecánica. Como preocupación que se tenía al utilizar la dexametasona es que esta podía aumentar lo que es el riesgo de infección intrahospitalaria. Sin embargo, pues en este estudio se vio que no era una tasa significante el riesgo de infección que se podría obtener en estos casos. Igualmente también se ha visto que los vasodilatadores pulmonares pueden ayudar a nuestro paciente. El principal que se ha visto, que encontré con más referencias era el uso de óxido nítrico. Asimismo también se han visto que las prostaglandinas inhaladas pueden mejorar lo que es la dinámica también del ventrículo derecho y va a haber una mejoría, una disminución en lo que es la mortalidad de nuestro paciente. Los vasodilatadores se van a utilizar como una terapia de rescate cuando hay una hipoxemia refractaria en pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho. Como les decía, el óxido nítrico es el que se ha visto que se ha estudiado un poco más en cuanto a los vasodilatadores. Este se refiere que va a tener una mejoría de la oxigenación y nos puede ayudar a mejorar lo que es la función pulmonar a largo plazo. Sin embargo, no se ha visto que vaya a reducir la mortalidad y se ha visto también que está asociado a daño renal. Otro fármaco que se ha visto asociado con el óxido nítrico van a ser las estatinas, ya que esta es una de su función, es aumentar lo que es su efecto va a aumentar lo que es las estatinas dicen como un supuesto efecto pleiotrópico, ¿no? Ajá. Que son aparentemente antiinflamatorias, pero no se les ha demostrado mucho. Entonces han utilizado un Alzheimer de todo sin bastatina, pues, otro estudio que se ha hecho es el uso de aspirina en estos pacientes. Se hizo un estudio en donde se utilizó aspirina 75 miligramos diarios y este estudio no mostró alguna mejoría en cuanto a los marcadores fisiológicos que causa esta enfermedad en cuanto a la coagulación.
Otra terapia de rescate es el uso de bloqueadores neuromusculares. En este, el que se ha visto más estudiado fue el uso de cisatracurio. El bloqueo neuromuscular nos va a ayudar, ya que nos va a servir para mejorar cuando nuestro paciente tiene una asincronía con nuestro ventilador. Se pueden, cuando no sean manejables, se pueden manejar con el bloqueo neuromuscular. En este también se tiene que llevar simultáneamente con una sedación. Vamos a ver también que este bloqueo neuromuscular no va a ser obligatorio en todos los pacientes. Tiene que ser de una duración corta. En estudios que se han hecho se ha visto que máximo de 48 horas, y nos va a permitir lo que es una mejoría en el intercambio de los gases y una mejor sincronía con el ventilador. Asimismo vamos a ver que estos pacientes que tienen uso de bloqueo neuromuscular se tienen que estar valorando diariamente para ver si aún requiere de esta terapia. También se ha visto, bueno, igual en casos de COVID, lo que fue la posición prona en paciente despierto. En estos estudios se ha visto también que los pacientes se utilizaron cánulas de alto flujo en pacientes en posición supina y en posición prono, y se vio también que en pacientes que estaban en posición prono se destetó más rápidamente de la ventilación invasiva que el paciente que estaba en posición supina. La posición prono nos va a ayudar también a lo que es una menor, que se comprima menos el ventrículo derecho y que haya una mejor redistribución alveolar en nuestra distribución pulmonar en nuestro paciente. Bueno, se hizo un estudio de conserva en donde se hizo en pacientes que estuvieron después de 36 horas de que se intubara nuestro paciente. Se pronaron 16 horas a nuestro paciente y se vio que los pacientes que estuvieron pronados 16 horas tuvieron una menor mortalidad de 41 versus 23% de los pacientes que no fueron pronados. Igualmente los pacientes que fueron pronados menos de 16 horas, tuvo más éxito el paciente que se pronó más de 16 horas que se pronó menos de 16 horas. Bueno, y como les decía, es el estudio que se hizo con los pacientes que están en posición prono pero están despiertos. Igual se vio que en pacientes que estuvieron menos de 8 horas pronados tuvieron un mayor índice de fracaso en estos pacientes. Bueno, y lo que les había comentado de los pacientes que están con una respiración espontánea durante el síndrome del distrés respiratorio. Cuando estos pacientes, se tiene la complicación que puede causar mayor disnea y ansiedad a nuestro paciente, puede tener también un mayor consumo de oxígeno, pero sin embargo también se ha visto que se ha reducido lo que es la mortalidad de
Bueno, pues sería todo, no sé si hay alguna duda. Solamente en ese último punto que manejas, ya ves que habías mencionado antes de que la ventilación espontánea per se no genera una lesión infligida por el ventilador, aunque lo que se conocía previamente que tras el esfuerzo del paciente y el aumento de las fuerzas de cizallamiento generaba pues, una ventilación inducida por el paciente, un daño inducido por el paciente. Aquí donde mencionan más que las controversias en los nuevos ensayos es sobre permitirles, cuando la CIRA mejora la ventilación espontánea lo más pronto posible a los pacientes, pero ya en el progreso del destete, no quizá en este punto, pues. En el punto en el cual pues apenas lo tienes catalogado como un CIRA, pues un SDRA moderado, severo, que requiere o que te fracasó inmediatamente a la no invasiva, o que tú dices no me voy a aguantar la no invasiva, tiene contraindicaciones para inicio de la ventilación. Y cuando estás estableciendo, pues obviamente lo primero que es los objetivos a las metas a corto plazo, que son los objetivos que uno tiene que llegar. Y así tú estableces una estrategia de volumen corriente de 6 y los PIB alto, pues, y bueno, por la modalidad que hayas tratado de titular la PEP, y no mejora, ¿verdad? Es donde dicen, no, pues tenemos que irnos a los medios de apoyo, tratamiento a la causa, restringir los líquidos, la sedación, la analgesia, el control de todo eso. Ahora la sedación profunda. De otra manera, nos queda, tras el tratado de llevarlo a 4, como dicen, ¿no? Si la PEP está, la plató está por arriba del 30 y tiene volumen de 6, pues bajarle 1. Y si sigue con esto, bajarle. Cuando llegas a los 4, el límite y la plató sigue alta y sigue hipoxémico, pues entras en la definición de una hipoxemia refractaria y entonces entran ahí los medios de rescate. Que en orden de importancia el prono antes que a lo mejor otro tipo de maniobras o estrategias. Y al final el bloqueo neuromuscular, de las que tenemos. Antes incluso dicen ahí pues intentar algunas terapias de rescate que pueden considerarse en la definición de hipoxemia refractaria cuando las presiones del ventilador o el manejo ventilatorio es inaceptable en cuanto a medidas o en cuanto al manejo de las presiones que tienes y tú ya no le puedes hacer nada más al paciente. Al llegar a usar estrategias de reclutamiento activo, la estrategia pulmón abierto y todo ese tipo de estrategias que a lo mejor dijimos, es que no va a aumentar la mortalidad, y hay muchos ensayos en los cuales el OPSI y lo demás que decían que le va peor, pues la mortalidad, no aumenta la mortalidad, el daño pulmonar por esas estrategias a tratar de mejorar la hipoxemia por esos métodos. Y por último, cuando dicen si estas estrategias no te funcionan en los primeros 7 días, dar la oportunidad al ECMO en el lugar donde exista ECMO, pues por la posibilidad de donde se ha visto más beneficios, digamos, a los 7 días que utilizamos. Cuando hay sobra presupuesto. Bueno, pues ya para terminar, yo te quería nada más comentar lo de la uso en bloqueadores neuromusculares, pues, porque me va a tocar dar ese tema. Pues hasta donde yo me quedé, una de las cosas que se descubrió de los 2 estudios más grandes, que son lo del Acurasis y después el Rose, pues es que a lo mejor no debería ser algo de rutina, pues el uso de los bloqueadores neuromusculares. Más bien se demostró que no, pues con muchas otras estrategias, es muy variable, es muy heterogénea este síndrome y no funciona en todos los pacientes. A lo mejor dejarlos, actualmente se podría restringir a pacientes donde realmente tienes datos de daño producido del CILI, ¿no? Del daño producido por el mismo paciente, ¿no? Autoinfligido por el paciente, o por asincronías, ¿no? Como habíamos visto en la clase de asincronías. Ahí sí se ha demostrado pues que es deleterio para el paciente, y en ese caso pues podría estar justificado el uso del bloqueo neuromuscular, pero no usarlo de una manera sistemática, ¿no? En todo paciente que tiene SIRA, tenemos que hacerle bloqueo neuromuscular. E igualmente me gustó. Ya, lo siento, pues. Entonces, que quizás van a ser menos. Sin embargo, si tienes una definición que te va a ayudar a clasificar ciertos pacientes, ya lo decíamos hace algunos días, incluso lo habíamos mencionado con Alexis, ¿no?
que se trata de que detectes al paciente y lo empieces a tratar de forma temprana. Las medidas de ultra protección pulmonar no son para todos, o sea, no le vamos a dar los 4 mililitros a todos, no le vamos a dar quizás los 12 que mencionaba Mariana al inicio de la presentación a nadie, pues, pero a lo mejor los 8 tampoco le quedan a todos los pacientes. De lo que se trata es de individualizar el tratamiento para cada paciente, lo que cada paciente necesite, y se lo vas a dar en específico. Si ya se demostró que en cierto fenotipo de SDRA te sirve más una estrategia liberal de fluidos, bueno, con esos pacientes le das más agua. Si le va a servir más una restricción, pues le restringes o incluso lo negativizas un poco. Si ese paciente se va a beneficiar más de PIP, pues le das más PIP, menos PIP. Si se va a beneficiar de un bloqueador neuromuscular, se lo das, no se lo das. Si es candidato a ECMO, se lo pones, no se lo pones. Pero pues no al paciente que trae 299 de PAF y lo vas a meter a ECMO. Es que de eso se trata, pues, más allá que si, no sé, quizás el ánimo por el que iba el ponente que tú hablas, va de que la definición quizás debería ser un poquito más estricta o cosas de estas, a lo mejor no tan liberal, pero si tú tienes un paciente que ya ubicaste que tiene riesgo de que te vaya a hacer un SDRA y que ya sabes que tiene una patología infecciosa, decíamos la semana pasada, ¿no? Neumonía, ¿no? Que es lo más frecuente. Bueno, la neumonía la empiezas a tratar de forma agresiva y vas monitorizando tus parámetros de protección pulmonar, que según yo iba a ser la clase de hoy, ¿no? De protección pulmonar. Bueno, entonces enfocado pues a tratar de mantener tus métodos, ¿vale? Por ejemplo, otro de los estudios que se realizó fuera de COVID, no en COVID todavía, en 2020 fue el DEXA-ERTS. Entonces sí se ha demostrado. Mencionó las dosis, pues aunque sea. Pero como que dijo más de ¿no? Puntualizando, no, pues. Ajá. Es que hablaste como del cobicho, pues, de que, sí, en cobicho se les daba dexametasona y pues, pero al paciente fuera del cobicho también se demostró que la mortalidad era menor con el uso de dexametasona y aparentemente no había efectos adversos, relativamente les iba bien, pero en un estudio pequeño, en menos de 200 pacientes. Pues. Entonces, bueno, es lo que hay, punto. Pero otra vez, si tienes la definición y puedes tratar de mejorar los fenotipos, pues a lo mejor, no sé, fenotipo hiperinflamatorio, creo que les va bien con la dexametasona, ¿no? Pero si tú ya tienes clasificado a ese paciente y a lo mejor no necesitas cosas tan complicadas como una interleucina 18, ondas de estas, dices, ok, a mí se me facilita mucho más tener a mi paciente tales modos de ventilación y cosas de estas. No, yo me quedé con una duda de una cosa que leí, pero no sé si lo vayamos a ver más adelante. Una cosa que se llama ventilación de alta frecuencia, que era algo como que muy teórico. Se llegó a pensar en usarlo como esto, hubo unos estudios, porque realmente en teoría era para pacientes que estuvieran sumamente... Predominantemente se ha utilizado en niños, en bebés, en adultos. Una clase de modos no convencional. Ok. Qué bárbaro. Marco. Es una ventilación no convencional y las frecuencias suelen ser de 200 más. Incluso si ustedes buscan algún video o algo así. Lleno de Obregón, así. Pero si los estudios y todo, dale una volveda, pues, en Google Shorter, pues, hay, la mayoría de los estudios son para niños así chiquitos, bebés. Actualmente con grado recomendación 2B, creo que dicen que no se recomienda mucho ese tipo de ventilación no convencional, de ventilación oscilatoria de alta frecuencia, porque bueno, los datos hasta el momento que han ido más que caer en despopularidad, porque pues no se usa mucho, sino que los datos que se tienen hasta el momento es que no aportan ningún beneficio, al contrario, hay posibilidad de daño al usar ese tipo de estrategia. Es que es una modalidad muy compleja. Al ser
tan alta frecuencia genera mucho calor, entonces necesitas un circuito que es especial, que debe ser más largo, que disipe calor, tiene muchas cosas. Entonces no sé, creo que ese circuito, por ejemplo, no puede estar en contacto ni siquiera con la piel del paciente, pues tienes que ser muy cuidadoso con esta situación. La programación del ventilador es así como muy picky, pues aquí es muy complicado, no es así como que sí, ya. Y en adultos casi no se utiliza. Hay otros modos de ventilación que parece que no es necesario tomar. Si se pasa lo que dicen, incluso mencionaba, ¿no? PRV, que nos ayuda a disminuir un poquito la presión, todo este rollo. Y pues eso sí cuenta con un poco más de evidencia para su uso en adultos, SRA o COVID. De hecho, cuando mencionan el manejo ventilatorio es la piedra angular en este tipo de padecimientos, ¿no? de SRA. Cuando estableces tu estrategia protectora para el pulmón de volúmenes de 6, PIB alto, y ves que pues igual no te funciona, no te mejora la PaFiO2 del paciente, como vimos, la definición quizá más que pareciera vamos a tratarlo diferente, se ha visto qué estrategias funcionan y qué estrategias no funcionan en este tipo de entidades, pero a lo que voy es de que la definición igual nos podría servir para cualquier tipo de paciente al ensayo que utilizó y tratar de saberlo más, aunque realmente desde la definición vemos que si no descartas que no sea algo cardiogénico lo demás, realmente cuántos pacientes han entrado como un SDRA, algunos protocolos a lo mejor y no siendo SDRA como tal, o sea, cuántos no se nos ha caído el PaFio tras una extubación e intubación por una telectasia, por una disincronía y realmente no son un SDRA que mejoran, ¿verdad? Y que podemos estarlo tratando mal. Cuando los pacientes que igual se someten a un manejo óptimo ventilatorio en 48 horas y no mejoran, como las primeras definiciones de Berlín hacia acá, y pues son los que más cuadran con ese tipo de entidades, ¿no? Y donde ya se ha visto desde antes de que pues, el manejo ventilatorio es la piedra angular y cuando te falla la estrategia de 100 mililitros y con PIB altas y dices, no, mi PaFiO2 no lo llego más allá de 150, dices, pues es que vamos a optimizar las medidas de apoyo, restricción de líquidos, los que se benefician, la sedación, la analgesia y lo demás. Y aquellos que entran como comentaba, la definición de una hipoxemia refractaria, una mecánica ventilatoria muy hostil al manejo, a pesar de ya tener volúmenes por bajos y utilizar otras cosas, como dice Alemán, o sea, se prefiere corona entre otras antes que llegar al bloqueo muscular, pero cuando es necesario, pues no es necesario. Aquí la cuestión de los modos ventilatorios, incluso cuando dicen, ya sabes que ya los parámetros por volumen no me están sirviendo, se permite incluso en ese lapso cambiarte a modalidades limitadas por presión, las cuales pues te da parte, te abre la puerta a manejar límites de presión, pero aparte utilizar otros modos convencionales donde, pues como la PRV, como comentamos, no todos se van a beneficiar, algunos ya vimos que no se benefician con la PRV y que al momento te das cuenta, o sea, cuidaba la alta y la baja, el tiempo alto, el tiempo bajo, y aún así, pues no, o sea, se empieza a caer el hipoxia, y empiezan a algunos que le van a funcionar, otros que no te van a funcionar en ese punto, pero pues igual es otra estrategia que te dice no te cases incluso directamente con la limitada por volumen. Al principio sí, porque a lo mejor lo que te va a permitir mucho mejor monitorizar la mecánica ventilatoria por cómo están manejando los volúmenes, pero cuando pues ya no te da para más, podría usarse con los otros modos por presión sin ningún problema. Pues es que la definición de SDRA involucra mucho más patología pulmonar que si te pones, por ejemplo, con la definición de insuficiencia respiratoria tipo 1, que ahí hasta un Guillain-Barré te lo puede dar, pues, y no por eso vas a tener un SDRA. Entonces, que no sé, hay que hacerle tanto caso al alemán, que siga la definición. No, pues es que no tendría por qué cambiar mucho la definición, pues quizás a lo mejor ajustarse un poquito más y nada más tener los fenotipos en consideración, ¿no? Doctores rotantes, algo que han leído el tema, ya les pasamos el temario la semana pasada y supone que tendrían que venir súper filosísimos en el tema. No, pues sobre todo también en lo que mencionaba en lo del PIB, digo, como comentó la doctora que puso la tablita en relación del PIB y lo del PO2, pero pues también ya en base y en relación pues con el COVID que estuvieron saliendo muchas actualizaciones en donde decían que también el PIB alto que no se recomendaba incluso en SDRA por COVID o no COVID, mayor a 15, porque esto mismo iba a proporcionar o iba a ser mencionaron un término que era
No, pero aparte es un colapso alveolar cíclico, en donde precisamente ya se veía el alveolo que pues ya no había precisamente esa capacidad como ni de elasticidad ni de poder distanciar. Entonces, pues que eso a la larga también iba pues contribuir a que, además de lo que ya sabemos de la falla del BD y de la inestabilidad hemodinámica, pero que el paciente tuviera mayor compromiso y también enfrentara la mortalidad. Pues también aportarle que, como dice Doc, es un síndrome heterogéneo, muy heterogéneo, demasiado heterogéneo, y todos los ensayos que tenemos hasta la fecha, quizá la gran mayoría son ensayos viejitos, los cuales no separan pacientes SIRA por SIRA por sepsis, SIRA por esto. Esto se empezó a venir con el COVID y sabemos muy bien ya cómo se comporta el COVID, pero falta saber cómo se comporta todos los demás causas de SIRA, que es un síndrome, no un diagnóstico específico, y que no hay que quedarnos con los criterios de los estudios, sino ir más allá, como el TORCEA hizo 16 horas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué utilizo 16 horas? En COVID los programamos 48 horas y respondían bien. No quedarnos con solamente los criterios de los estudios, sino utilizar criterio clínico de que, aunque el estudio diga que los criterios de inclusión del TORCEA, por ejemplo, que fueron pacientes con tal parte, pacientes con tales características, no quedarnos con eso, sino ir también como El problema con el COVID al principio, que la mortalidad fue muy alta, fue porque los quisimos manejar como se manejaba el SDRA, en realidad pues no era una entidad completamente similar. De hecho, hasta en COVID también hay fenotipo H, fenotipo R, fenotipos de SDRA. Y pues de estos los fenotipos de SDRA ya los hemos comentado, pero no se ha dicho pues, cómo se hace la división, que yo también considero que es importante, pues son los hiperinflamatorio y el hipoinflamatorio. El hiperinflamatorio es en el que pues el hipoinflamatorio es el que se ha visto que se beneficia por la mayoría de las estrategias que utilizamos en el SDRA, cuando se han hecho pues, revisiones retrospectivas de estudios previos, se ve que son los que responden mejor a las estrategias pues, que nosotros utilizamos en el SDRA de manera general, como por ejemplo PIPS más altas, la estrategia restrictiva de líquidos, como mencionó el doctor Jorge. Se hizo una revisión del estudio FAT, donde se evidenció que pues, sí había mejoría, pero solamente en los del fenotipo hipoinflamatorio. En los del hipoinflamatorio, analizando de manera retrospectiva, se evidenció que pues, tenían mayor mortalidad los fenotipos, los pacientes con fenotipo inflamatorio que se manejaban con una estrategia más restrictiva de líquidos. De lo del PIB alto también se beneficiaron pues, más los del fenotipo hipo que los del fenotipo hiperinflamatorio, pero con una proporción más o menos similar. Y pues afortunadamente el fenotipo inflamatorio pues, es la mayoría de las CRS, aproximadamente el 70%. Y para hacer la distinción pues son marcadores inflamatorios, interleucina 6, interleucina 8, el bicarbonato, proteína ferratina, el activador soluble de factor de necrosis tumoral alfa 1, que son los que van a hacer la definición, que pues no lo vamos a pedir nosotros, se va a pedir de manera rutinaria, pero pues saber que existe, y si en caso de que nuestro paciente no nos esté respondiendo a cierta estrategia, es probable que se trate de que nuestro paciente no está dentro del síndrome dentro del fenotipo en el que estamos manejando. Y en COVID igual, como mencionaba, a veces la mortalidad fue mayor porque quisimos tratar el COVID como si fuera SDRA, pero también pues, es una entidad diferente. Por ejemplo, las células de alto flujo yo creo que no tienen cabida en SDRA, porque para SDRA, pues de la definición te manejan que necesitan que tenga un PIB de al menos de 5. Un PIB que no te van a dar escánulas de alto flujo, que te dan un máximo de 3. Entonces, si manejamos a nuestro paciente con cáncer de alto flujo, nos puede ser como tal por las dimensiones que están hasta el momento de SDRA. ¿Saben? Y quería nomás agregar de que, bueno, también lo que dice Alexis, de que pues hay que ser preciso pues con las estrategias, porque por ejemplo no son decisiones que se puedan tomar a la ligera.
Es cierto que, por ejemplo, pues sí responden bien pues los fenotipos inflamatorios. Los fenotipos inflamatorios responden bien a diuréticos y ser conservador. Sin embargo, pues también siempre está sacrificando una cosa por otra. A lo mejor no se muere el paciente. Por ejemplo, estaba viendo un estudio del 2012. ¿Cuál fue el efecto de los supervivientes de SIDA en el aspecto cognitivo? Y los pacientes que se usó una estrategia de conservadora, se usaron diuréticos y todo eso, estuvieron menos tiempo en ventilación mecánica, pero tuvieron daño cognitivo, pues, o sea, tuvieron problemas, porque obviamente pues, lo malo, pues, si te vas al extremo de los fluidos, pues causas todos los problemas que ya conocemos con la sobrecarga, ¿no? Y que vas a aumentar, pero también si eres muy liberal en el uso de los fluidos o eres demasiado restrictivo, pues también vas a sacrificar órganos que no van a estar bien perfundidos. Entonces, así que si no hay agua, pues ¿por qué le metes? Entonces lo ideal pues sería ver que, pues es nada más para saber, ¿no? Que estás sacrificando, a lo mejor lo salvas, ¿verdad? Del SIDA, que bueno, que salió de eso, pero pues va a quedar poquito. Va a quedar con alguna deficiencia, pues. Entonces cada una de las estrategias tiene su lado deleterio, pues. Pero ahí, en general, el deterioro cognitivo, el estrés postraumático y todo ese rollo forma parte del síndrome post-UCI. O sea, de que estás y la sedación y la relajación y todo ese rollo. Entonces, cada 12 días de clases gratis. Pues. Sí, las sales de Lo que decía que nunca quedas igual. Entonces, ¿algún otro votante que tenga algún comentario? Muchas gracias. Increíble tu presentación.